Vasco, EAJ, PNV, y la va a defender el diputado don Íñigo Barandiarán, al que doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Bien, el nudo de Bergara, no sé si ustedes lo han oído hablar de él, pero es algo así como el centro prácticamente de la comunidad autónoma del País Vasco. Es también el centro a través del cual se pretende que circule el proyecto del tren de alta velocidad en un entorno que también, si ustedes conocen, sabrán que es endiabladamente complicado, es complejo, es una zona tremendamente montañosa y que ha supuesto tremendas dificultades para su ejecución, incluso para su proyección. Ese nudo, sin embargo, es un elemento necesario, nuclear, del proyecto del tren de alta velocidad. Nuclear no solo para el propósito de unir el ámbito de las capitales de la comunidad autónoma del País Vasco e incluso unirlo con la frontera de Irún e incluso unirlo con lo que es el resto del trazado del tren de alta velocidad. Es también un elemento fundamental para la cohesión social y económica del país, en tanto en cuanto el tren de alta velocidad se planteó como un elemento vertebrador del país, fundamentalmente porque va a favorecer la comunicación entre ciudadanos y entre entidades también. Ese proyecto es, además, un proyecto antiguo. Si les digo que ya en el año 86 se empezó a hablar de este proyecto, me quedo corto, pero es que ya bastante más tarde se insistió en muchos momentos para su posibilitación y no es hasta el año 2006 cuando se empieza ya a establecer algún tipo de compromisos entre la Administración del Estado, el Gobierno vasco y Adif para firmar determinados convenios de colaboración que permitieran avanzar en ese sentido y avanzar, sobre todo, en la redacción de proyectos, el encargo de ejecución de esa parte de los proyectos, atendiendo a las posibilidades, tanto financieras como constructivas, de cada uno de esos tramos. Bien, además, y junto con ello se acordó una cuestión fundamental para la posibilidad de ejecución del tren de alta velocidad en el País Vasco, y es la posibilidad de que pudiera ser acometida su ejecución por parte de la propia Comunidad Autónoma del País Vasco, por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y además utilizando unos instrumentos que están ya contenidos en el propio Estatuto de Autonomía y en la Ley del Concierto Económico. Es decir, la ejecución a través de la financiación propia por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que luego pudiera ser, además, compensada en su momento cuando se fuera a producir la negociación del cupo con el Estado. Y esa ha sido la forma en la que se ha ejecutado y la que ha posibilitado algunos de los tramos que se han ejecutado ya. Sin embargo, vuelvo a repetir, el que queda, no es el que queda, el más importante de los que queda, aquel que es nuclear, que es central en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha sufrido tremendos retrasos, a pesar de que, en principio, ese proyecto estaba aprobado el año 2012, ¿no? Y a pesar de que su licitación se produjo en diferentes consejos de ministros, en concreto los consejos de ministros de 30 de abril, 19 de septiembre de 2014 y 27 de febrero de 2015. No obstante, y a pesar de estas adjudicaciones, lo cierto es que materialmente aquellas no se pudieron llevar a cabo basadas en diferentes razones que seguramente otros grupos también compartirán o comentarán, pero que están basadas sobre todo en las bajas temerarias que se produjeron con las ofertas que se lanzaron para la ejecución de aquellos proyectos. En concreto, aquellas bajas para los adjudicatarios de aquellos proyectos alcanzaron incluso el 50% del presupuesto previsto. Consecuencia de ello ha sido el de que, transcurrido más de un año después del plazo del momento de la adjudicación y del inicio de las obras aún no se habían ejecutado. Motivo por el cual, en las últimas reuniones, el Ministerio de Fomento y Adif han trasladado al Gobierno vasco no solo la necesidad de rescindir aquellos contratos, sino además también la de plantear la posibilidad de unos nuevos métodos de ejecución de ese proyecto. Y esto es además consecuencia de que aquellas obras fueron subdivididas en 5 tramos para diferentes adjudicatarios. Y ahora se pretende una única adjudicación a un único adjudicatario y además a través de un nuevo sistema de tuneladora, cosa que parece que antes tendría mayores dificultades, respecto del que aún todavía no se sabe si técnicamente va a poder soportar el propio territorio su ejecución. No obstante, lo cierto es que lo que pervive es la necesidad de ejecución. En concreto, hay que tener en cuenta que
si esos tramos requieren para su ejecución un plazo no inferior a 48 meses, parece no ya difícil, sino imposible que se puedan ejecutar en el plazo previsto por entonces la ministra de Fomento, luego el ministro de Fomento en funciones y también por el presidente del Gobierno, ahora en funciones, en el momento de su intento de investidura en la anterior legislatura. Es decir, estamos planteando una obra que se dice por parte del Gobierno que va a acabar para el año 2018, aun cuando todavía no se ha adjudicado y aun cuando se prevé que para su ejecución se contempla un periodo no menos de 48 meses. Es esa la situación a la que nos enfrentamos y es eso lo que nos impulsa a presentar una proposición no de ley para precisamente impulsar, forzar, recomendar al Gobierno para que atienda esa necesidad, que no es ni coyuntural, ni momentánea, ni siquiera moderna, por decirlo de alguna manera. Es ya desde hace mucho tiempo, existe desde hace mucho tiempo y requiere el impulso político para que se puedan terminar definitivamente estas obras. A ese efecto hemos presentado esta proposición no de ley, en cuya parte propositiva tiene una redacción determinada, tal como ustedes la han conocido, aunque también han podido conocer que se nos han presentado por parte del Partido Socialista y luego de viva voz por parte de Ciudadanos determinadas alternativas para su modificación que hemos aceptado y que hemos transigido, ¿no? Y, por lo tanto, señorías y señor presidente, le presentaré finalmente la redacción final de la parte propositiva de esta proposición no de ley acordada con estos grupos parlamentarios y solicito, por lo tanto, su aprobación. Muchas gracias.